Bien, hemos visto que la temperatura la hemos definido un punto de vista muy abstracto, es la propiedad que tienen dos cuerpos que están en equilibrio, pero en realidad, ¿qué es la temperatura? ¿Con qué está relacionado? ¿Cómo podemos visualizarlo? Bueno, pues lo vamos a visualizar con el movimiento que tienen las partículas que forman la materia. Toda la materia está formada por partículas más pequeñas, microscópicas, y que se atraen y se repelen entre sí. Esas partículas tienen un movimiento aleatorio denominado agitación térmica. El movimiento depende un poco de si estamos en estado sólido, líquido o gas, ¿no? En el caso de estado sólido, las moléculas, debido a la atracción que tienen las vecinas, no pueden desplazarse, están confinadas en una posición y lo que sí pueden hacer es vibrar, oscilar en torno a esa posición. Ese movimiento de vibración, su velocidad sí que va a depender de la temperatura. En el líquido se pueden desplazar unas frente a otras, sin alejarse entre sí, y también va a ocurrir lo mismo. La velocidad de desplazamiento también va a depender de la temperatura. Y el gas, pues el gas es lo más alocado que hay. Tenemos moléculas que se están moviendo en línea recta a velocidad constante hasta que chocan con otra molécula, con la pared, y entonces rebotan como si fueran pelotas de billar. Centrémonos en el caso de las moléculas un segundo, analizando este applet de física. Bien, aquí podemos ver lo que os decía. Las moléculas, según va subiendo la temperatura, no pueden desplazarse, pues estamos en estado sólido, pero van vibrando cada vez más. Así hasta que llegan a la temperatura de fusión, donde ya ese momento de vibración es tan intenso que rompe la estructura del sólido y pasa en estado líquido. Cuando estemos en estado líquido, se van a ir moviendo cada vez a más velocidad, hasta que llegue un momento que pasará lo mismo y tengamos el estado gaseoso. Bien, ahora podemos ver aquí las moléculas de gas, cómo va aumentando la temperatura y cómo se van moviendo cada vez más rápido, ¿vale? Bien. Nos vamos a centrar en el estado gaseoso, ¿de acuerdo? Dentro del estado gaseoso tenemos una idealización, que es la que nos conduce al gas ideal, que es considerar que nunca hay fuerzas entre las moléculas que forman el gas. Es decir, estas moléculas ni se atraen ni se repelen. Van a su bola, van moviéndose hasta que chocan y rebotan. En realidad tenemos siempre unas leves fuerzas de atracción entre el gas, entre las moléculas del gas, y es lo que conduce a un gas real. Esta es la diferencia a nivel microscópico entre un gas ideal y un gas real. Bien, ahora centrémonos en lo siguiente. Podemos tener la imagen de que todas las moléculas del gas, los trillones y trillones de moléculas que puede haber a nuestro alrededor en el aire que nos rodea, van todas a la misma velocidad. No, no es así. Las moléculas que están a nuestro alrededor en el gas, unas se mueven más despacio y otras se mueven más deprisa. Esa distribución de velocidades en función de cuántas moléculas van a esa velocidad se puede graficar en estas gráficas que tienen forma de campana asimétrica. Fijaos que aquí va una subida más pronunciada y la bajada es más suave. Y se puede modelizar con una ecuación matemática que es la ecuación de Maxwell de distribución de velocidades que, bueno, no hay por qué sabérsela. El caso es que nosotros vemos que hay un máximo. Eso quiere decir que esta es la velocidad más probable, es decir, hay más moléculas que tienen esta velocidad, porque aquí se representa velocidad y aquí el porcentaje de moléculas que tienen esa velocidad, que por ejemplo aquí hay menos moléculas que tienen esta velocidad, ¿de acuerdo? Vale. Bien, teniendo en cuenta que la velocidad está relacionada con la temperatura y que a más velocidad más temperatura, tiene que haber una relación entre la energía cinética de los objetos y la temperatura. Y efectivamente, la media de energía cinética está relacionada, en el caso de un gas, con la temperatura con esta ecuación. 3 medios de la constante de Boltzmann por la temperatura. Esta sería la energía cinética media de una molécula del gas, que nos rodea si sabemos la temperatura. Pero tenemos que tener en cuenta que esa velocidad media, que por cierto sería este punto, no este, pero bueno, eso no os preocupéis que no pasa nada, pues no podemos confundirlos tranquilamente en primer bachillerato que no nos pasa nada. Bueno, pues esa velocidad media no es la velocidad que tienen todas las moléculas del gas, serían las que tienen este porcentaje de moléculas, ¿de acuerdo? Esto es la velocidad media, este sería el porcentaje que tiene, pero hay unas que van mucho más despacio y hay otras muchas que van mucho más deprisa. Esta curva no es la misma para todas las temperaturas. Bueno, aquí vemos que la ecuación interviene la temperatura, pero podemos rápidamente ver cómo cambiaría esa curva.
Esa curva, según va aumentando la temperatura, se hace más baja y se prolonga más hacia velocidades más altas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a velocidades bajas las partículas del gas tienen una velocidad más definida, están centradas en un rango más pequeño. Por ejemplo, van todas entre 100 más menos 20 metros por segundo, ¿vale? Pero a más temperaturas pueden ir a 500 más menos 400, es decir, hay mayor dispersión de velocidades. Bueno, pues con esto damos por finalizado esta pequeña disertación acerca de qué es la temperatura. Recordad, está relacionada con el movimiento de las moléculas.